buenas tardes, audiencia de Paraguay TV HD. Damos inicio nuevamente a Paraguay Puede. Hoy cazando siempre historias de personas, de familias. Hoy vamos a estar contando la historia de una familia, cómo empezó y que gracias a un trabajo, a un emprendimiento que tampoco fue muy fácil, pudo mantener a toda su familia, inclusive que los nietos sigan empujando y haciendo ese trabajo. O sea, la dignidad también del trabajo. Ya en esta primera parte vamos a ver qué novedades tenemos a través de las redes sociales. ¿Qué tal, Doña Ojeda? Buenas tardes, Gloria, querida audiencia. Les recordamos que nos pueden seguir a través del Twitter en las cuentas @ParaguayTVHD y @SICOMPI con el hashtag PIPuede. También en el Facebook, en la fanpage de Paraguay TV. También recordamos a todos aquellos que participaron del concurso para ponerle el nombre al programa que se llevaron una beca para un curso de CEMUPE. Y a través de nuestras cuentas pueden escribirnos dejándonos su número de cédula de identidad y el horario en el que podrían asistir. También los talleres disponibles en este momento son oratoria y manejo de la ansiedad, miedo y estrés, currículum vitae y primera entrevista, introducción y plan financiero. Una vez conformados los grupos de a 20 personas, les estaremos informando sobre la hora y el lugar del taller. De mi parte es todo, Gloria, volveremos mañana. Muchas gracias, Doyi. Bueno, simplemente escriban entonces, digan cuáles son estos cursos que quieran participar. Pueden hacerlo a través de la fanpage de Paraguay TV HD y asimismo en el Twitter, que lleva el mismo, ¿no? @Paraguay TV HD. Así es que simplemente necesitamos que nos pasen su número de cédula y bueno, con eso y la ubicación, cómo se les ubica y nosotros ya vamos armando. Necesitamos un paquete de 20 personas que quieran este tipo de cursos y ya se inicia. Y ahí ya vamos coordinando horarios y demás. Y para aprovechar un poco en enero, podemos tener una buena posibilidad de tomar ya este tipo de cursos. Creo que es bastante interesante. Continuando con nuestras historias de Paraguay Puede, bueno, tenemos la historia de doña Alicia. Empezó con su marido haciendo trabajos de roticería. Y posteriormente llegó el momento en el cual, circunstancias de la vida, uno también tiene que decidir si hacerse independiente o no. Esta es la historia completa que nos va a estar contando doña Alicia Gómez. Ella es de la Rositería Real que se inició allá por el año 1959. Este es el testimonio que nos deja. Alicia. Sí. Tu nombre completo es Eustaquia Gómez, pero se te conoce exactamente, sí. Doña Alicia. Iniciaste tu masitería que se llama Real en el año 1959. Sí. ¿Cómo fue que empezaron? Porque sé que es un negocio de familia. Sí, y comencé con mi marido que quiso comenzar independiente. Él era maestro confitero, pero comenzó a hacer cosas baratas para la cantina de los colegios. Él era maestro confitero sí, de en la confitería El Molino. El Molino, sí que hasta estaba ahora en tenemos. Palma, casi 14 de mayo. Sí. Que luego, no sé en qué año, compró Mancini. Y bueno, con él estuvo 2 años él, para enseñarle a su nuevo maestro y eso. Luego nos independizamos. ¿Cuántos años tenían? Eran una pareja joven todavía, Él ¿no? tenía 10 años mayor que yo. Sí. Sí. Y yo tenía 35 años cuando me mudé y tuve la actividad ahí en grande. Sí. Porque tenía una camioneta vieja, vamos a decir, matraca de esa época, pero andaba. Y vos tenés una historia también con eso. Vos tenés una historia con ese vehículo. Sí. ¿En qué año era que te fuiste y fuiste la primera mujer que obtuviste tu registro de Asunción? Creo que habrá sido en el 60 o 62 por ahí. Sí, que vine en la municipalidad que estaba en la calle Oliva, casi 14 de mayo, a dar clases para manejar. Sí. Teníamos que estudiar sobre el libro y luego rendir escrito y luego la práctica en el Parque Caballero. Y fui casi la primera mujer, no había otro entre 36 y estábamos cuando yo rendí.
Y vos eras la salvé yo última. entre los hombres, había muchos hombres que se aplazaron, creo que 16 por ahí nomás salvaron. Pero vos ya tenías que Sí. salvar por un negocio también, tenías Sí. que ayudarle a tu marido, Sí, ¿verdad? tenía que, para hacer el reparto es lo que quería mi registro. Y como, por ejemplo, ¿vos a qué te dedicabas antes de ayudarle a tu Y yo marido? era modista. Y te iba bien como modista. Me iba bien, pero después que él quiso trabajar independiente y nos mudamos en nuestra casita propia ¿Dónde? y en esa dirección. Sí. Que ahora, antes se llamaba Ponce de León, ahora se llama Madre Eugenia del Trabajo y Caacupé. ¿En el Antes barrio? era Ponce de León y Segunda, en el- continuación de Bartolomé de la Casa. Ah, sí, ese ya es Sí, Fernando. Sí, Ujú. y entonces yo como veo la necesidad de él, de que alguien tiene que vender, entonces yo ¿Y qué le manejé. pasaba a tu marido? O sea, tenía Y él experiencias medio compró una malas, ¿verdad? confitería con otro pariente que es un primo y no le fue bien la sociedad. Entonces él cerró con él el negocio antes de 2 años y ahí se perjudicó mucho porque el negocio había que pagar todos los personales que tenía luego anteriormente, de un alemán era. Masitería México se llamaba, sobre la calle México, casi Teniente Fariña. Y después los compromisos de la casa porque era alquilado, porque de una vivienda había sido el lugar de trabajo para trabajar. Y eso le costó mucho, puso todo porque su socio se lavó la mano porque todavía no tenía el nombre de él, estaba el nombre de mi marido nomás el Y eso negocio. significó para Sí. ustedes también Sí. como un No, y una retroceso pérdida, económico, ¿verdad? O Sí, sea, dejamos, mejor dicho, él vendió la casita propia que teníamos para comprar eso. o sea que se Y, quedaron hasta sin casa. Cielo y tierra nos levantamos ahí. Solo cielo y tierra, porque la casita que tenía puesto ahí, Perdieron. no, en el lote nuevo, Sí. que era en realidad ya hecho por un hermano mío que nos obsequió su trabajo y los materiales para no pagar más alquiler. Y al último compramos todos nosotros de mi hermano y todo, por eso tenemos casi media cuadra nuestra propiedad hasta ahora. Pero eso es lo que tenemos, Ujú, porque de a poco pagábamos todo, ¿no? ujú. Y- Por ejemplo, tu marido cuando sí. empezó a hacer las masitas así más económicas. Y porque él mismo inventó, Ajá, sí, no había esos alfajores y eso, sí. sí, no había, antes había, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre de lo que era en esa época, un nombre que se hacía como alfajores, era mantecado. Mantecado se llamaba uno que se hacía, se vendía mucho. Ujú. Y bueno, y él inventó los alfajores finos y económicos. Sí, y entonces los económicos se vendían mucho porque era más barato. Después ¿Y cuánto inventaba, costaba sí. eso en esa época? Y ¿Cuánto era en el nuestra barato? época se vendía a 1.000 guaraní la docena. 1000 la Y docena. después sube a 1.500 así por docena. Sí. Y les costaba, Y me estabas contando que en la primera época hasta les costaba conseguir la harina, ¿verdad? no había harina. Lo poco que había en Itapitapunta había que venir a formar fila acá en la calle Buenos Aires, casi Montevideo, que era cerca del pueblo, del puerto. Y yo tenía que formar ahí la fila porque él tenía que elaborar. Y te daba, en vez de 10 bolsas, a lo mejor si tenés suerte, 5 bolsas. Vos no retirabas, tenía que darle otra vez a otro que está ahí, que tenían camiones de carga, ellos te retiraban, te llevaban en tu casa y no era lo suficiente. Y después para la Navidad había que pescar por el puerto, no es lo de acá, sino por la costanera, los canoreros traían harina argentina. Y eso teníamos que conseguir. Eso era para los pan dulces, eso también. Todo, la fruta brillantada, uva. Pero ahí había que madrugar o anochecer. De madrugada o anochecer. Si usted de noche estaba para conseguir eso, usted ya va a trabajar nomás sin dormir. Así se hacía el producto en cantidad. Porque sea que no había materia prima. O sea, Alicia, todo siempre es un sacrificio, ¿verdad? Sacrificio, Dios mío. Usted no tiene sueño porque tiene mucho trabajo. Usted no tiene que enfermarse. Si se enferma, tiene que aguantar. No hay feriado, no hay lluvia. Así se comienza. Pero tu Sí. compensación es buena porque es algo Sí. tuyo y finalmente Sí. hacer lo que querés también, Sí, Alicia. y claro.
Y tenía hijos pequeñitos, pero cuando iba creciendo ya tenía que ayudar. Y ya sabía, me dice uno de ellos que ahora es ingeniero civil, tenía 7, 8 años seguramente, ya me ayudaba en el reparto. Y me dice, mamá, no vaya a dar más tu plata, ¿cuándo vamos a tener una casa linda? Y le digo yo a mi hijo que el dinero que se gana hay que comer y hay que comprar todo lo que necesitamos, los gastos. Y vamos a dormir nomás sin comer, me dice el pobre. Mi vida, mi vida. Ahora él es ingeniero civil y esto pobre, bueno. Y todos mis hijos procuraban de estudiar y todos son profesionales. Me estabas Sí, contando también, las 3 mujeres y los 2 varones. o sea, y todo es fruto de del trabajo de ustedes. Todo. Me estabas contando de que si tenías que construir o ampliar tu casa, ustedes En vez de elegían... hacer la otra pieza, había que hacer el horno. Porque yo le decía a mi marido, Dios mío, que con una pieza, y para los chicos uno ya son muchos, y me dice, lo que pasa es que el horno te va a dar para construir otra pieza, porque vamos a trabajar y ganar. Pero si hacemos la pieza, no tenemos el horno, la comodidad que necesitamos, porque 2 hornos grandes, de 3,5 por 3, que es la medida de una pieza, no sea tan grande, ¿no? Pero después tiene que tener lugar para poder poner las cosas y todo eso, entonces es grande. Y ese horno también tiene esta edad, uno de ellos, y el otro tiene una diferencia de 10 años por lo menos. 2 hornos pegaditos lo tenemos. Y Pero- eso, por ejemplo, quisimos mandar arreglar cuando uno empezaba, parecía caer. Y el que fue a ver dijo que hay que echar todo únicamente ya, porque ya tiene demasiados años. Más de 50 años. 50 años que les dio de comer, Sí, que vio tanta más de historia. 50 años, sí. Sí. Y entonces, por eso es que uno no podía vivir en lujo, en nada. Con decirte que cuando ellos, 5 hijos, yo tengo 6, uno de esos es especial. Y entonces son 6, 3 varones y 3 nenas. Entonces ellos tenían que ganarse porque la forma de vivir era que a las 11:30 ellos largaban de ayudarnos o los chicos de jugar, luego a bañarse y a la mesa. Las nenas de mañana al colegio y los otros a la tarde, los varones. Y era chico el lugar, el comedor. Entonces yo quería un comedor grande para ellos. Y entonces de a poco íbamos construyendo en el segundo lote, que en realidad era 2 lotes grandes. En uno estaba el lugar de trabajo y otro nuestra vivienda. Y para que ellos puedan desenvolverse bien. Y al último ellos después ya estaban grandes, algunos ya trabajaban por sí solos con su profesión, otros se casaban, formaban y la casa ya queda muy grande. Otra vez, Sí, al otra final, vez. al final. Ya al final era grande. Pero todo sabe la responsabilidad y que hay que trabajar y que a los hijos hay que educarles, si es que puede en realidad con el estudio para saber desenvolverse, para defenderse en la vida, ¿no? Y todos son profesionales, tanto mujeres como varones. Y empezaron de la nada y pudieron Y darle la pudieron dar educación todito, ustedes sí, a sí. sus hijos. A mí se me quedó solo el hijo especial, que es mi compañerito, tiene 54 años, Mi amor. imagínese. Y el menor de él, como te digo, es ingeniero civil, el otro varón es licenciado, es docente. Y Ninguno se dedicó para hacer la... no, ninguno, pero nos ayudaron hasta que ellos salgan de nuestra casa, hasta Bueno. que ellos formen su familia. Bueno, y entonces todos tienen su familia, sus casas propias, Y su profesión. sus hijos. O sea, cumplieron ustedes Sí. con lo que es, con Y los sus hijos y la hijos familia. nos ayudaron, a mí me ayudaron especialmente después